Ese es el tercer capítulo de la serie Santos. Pero ya hemos visto el primer capítulo, que nosotros debemos ser santos como nuestro papá. Así fue titulado el primer capítulo. Santos como nuestro papá. Y veíamos que la santidad es el rasgo que nos distingue como verdaderos hijos de Dios. Ser santo, nuestra actitud, nuestra conducta es lo que refleja que realmente somos hijos de Dios. Es bueno tener doctrina correcta, es bueno esforzarse por tener muchas cosas como iglesia, pero mientras que no desarrollemos una conducta santa, no podremos reflejar verdaderamente que somos hijos de Dios. Y la semana pasada veíamos el mensaje de santos para impactar a otros, en donde aprendimos que una persona puede acercarse a Jesús al ver cómo tú vives tu vida santa. No nada más el hecho de que tú vivas de manera santa va a reflejar que eres hijo de Dios, sino que al reflejarlo, las personas que te ven, las personas que están observando tu comportamiento, van a decir: ah, sí es cierto, me gusta cómo vive su vida, me gusta cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, me gusta lo responsable que es en el trabajo, lo responsable que es en la escuela, me gustaría ser como él. Y esa es la manera en cómo nuestra santidad va a impactar a otras personas también, y de esa manera pueden ellos iniciar una nueva historia al seguir esta vida santa que nosotros estamos teniendo. Y para el mensaje del día de hoy vamos a seguir basándonos, como en los otros dos, en la primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 18 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. Pedro les dice a la iglesia: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, vivir para una vida santa, como estamos estudiándolo. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Acompáñame con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has acompañado a lo largo de esta serie de santos, porque en ella nos has enseñado la manera en cómo tú quieres que nos comportemos. Primeramente porque tú eres nuestro Padre, tú eres santo, y debemos reflejar esa esencia que tenemos de ti al haber sido adoptados por ti, Señor. Pero también porque al ver otras personas, la manera en cómo nos comportamos, ellos pueden acercarse a ti. Y como el día de hoy vamos a aprender, Señor, esa es la manera en cómo nosotros te vamos a agradar. Guíanos en este mensaje, guíanos en el estudio de tu palabra, y gracias por darme la bendición, el privilegio de poder compartir este mensaje a mis amigos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El episodio del día de hoy lo he titulado Santos para agradar a Dios. Santos para agradar a Dios. Imagínate cuando una persona está alegre, cuando está agradando a alguien. ¿Cómo te la imaginas? ¿Sonriendo? ¿Te la imaginas como que a la expectativa así? Imagínate la cara de Dios en este momento al ver tu vida. Santo, ¿por qué? Porque estás viviendo una vida santa. Y ese es el título de esta tarde. Santos para agradar a Dios. Y lo que quiero que en esta tarde todos nos quedemos es que solo viviendo una vida santa puedes agradar a Dios. Solo viviendo una vida santa puedes agradar a Dios. No hay otra manera.
No hay otra manera en que podamos agradar a Dios sin que vivamos una vida santa. De eso, desde ahorita podemos tenerlo en cuenta. Y bueno, antes de continuar con el mensaje, estuve leyendo unos artículos de una revista conocida, en donde decían varias como mini historias de jefes malos, de jefes, de patrones en sus trabajos que son malos. Y he decidido hacer una pequeña nominación, un pequeño certamen de cuál es el peor jefe. De toda la lista, no leí todos, la verdad, pero sí leí algunos que me llamaron mucho la atención. Y los nominé para que fueran los peores jefes. No sé si se identifican con alguno de estos trabajadores, y espero que no se identifiquen con los jefes. Pero vamos a ver el caso de 4 patrones, 4 jefes. Y ustedes decidirán particularmente cuál es el que ustedes le dan el premio al peor jefe de todos. Dice el primero: mi jefe es muy ahorrativo. Un día lo vi sacando vasos de papel del bote de basura y poniéndolos de nuevo junto al garrafón de agua. Ni siquiera se molestó en borrar las manchas de lápiz labial. Este es el primer jefe, el primer nominado. El segundo va más o menos parecido, en la misma línea, y posiblemente a lo mejor fue el mismo, pero otro empleado fue el que narró la historia, porque también es un jefe tacaño. Dice: mi jefe tenía la fama de ser muy tacaño, así que cuando me dio una tarjeta de felicitación por mi cumpleaños, me sorprendió gratamente. Gracias, le dije. De nada, respondió. Cuando termines de leerla, dásela a Robin. Está al final del pasillo, hoy también es su cumpleaños. Ese es el segundo jefe nominado al peor jefe de todos. El tercer jefe nominado dice: luego de 2 años de trabajar en una pequeña agencia de marketing, mi jefe me llamó una tarde a su oficina y me dijo que por fin me daría un ascenso y un aumento de sueldo. Yo estaba muy eufórica, pero al otro día, cuando se lo recordé, negó que fuera cierto. Empecé a discutir, pero él me interrumpió. Sabes que no me debes tomar muy en serio después del mediodía. Me dijo: todas las tardes estoy borracho. Ese es el tercer jefe. Bueno, eso no es al menos, ¿no? El cuarto nominado al peor jefe dice: un alto directivo nos obligaba a los empleados que somos mamás a trabajar a marchas forzadas todo el día. Cuando finalmente me atreví a preguntarle por qué lo hacía, respondió: me gusta contratar a mujeres que tienen niños pequeños. Son más fáciles de explotar. Yo elijo por ese. No sé, ya tú decides quién es el peor jefe, pero hay jefes malos, ¿no? Hay jefes crueles, hay jefes muy despiadados. Y algo parecido es lo que Pedro les está hablando en este pasaje que acabamos de leer a los cristianos. La semana pasada veíamos que Pedro les habla a la iglesia que necesitamos respetar a las autoridades. Había un gobierno que lanzaba algunas leyes, algunas reglas, como honrar a los emperadores, honrar a algunos dioses, y el no honrarlos, los cristianos eran considerados que a lo mejor como que personas rebeldes que no se querían someter a la autoridad. Pedro les decía: no lo hagan, desde luego, no participen de esos cultos que van en contra de lo que Dios les pide, pero de ahí en fuera sométanse a las autoridades, sean obedientes, no anden de revoltosos. Y eso fue lo último que acabamos de leer la semana pasada, y justamente el siguiente versículo después es el que acabamos de leer respecto a los esclavos. Pedro les habla a los esclavos. Ahora, antes de abordar esa situación, me gustaría que consideráramos una situación de la esclavitud en aquel entonces. No es la esclavitud a la que nosotros tenemos el concepto en nuestros días. La esclavitud a lo que nosotros a lo mejor tenemos en mente es la esclavitud más reciente que hemos vivido. La esclavitud mexicana, la esclavitud de los Estados Unidos de hace 100, 200 años, de cómo vivían las situaciones. La crueldad, el abuso, esa opresión que se tenía de un gobierno, no solamente de un grupo de personas, sino hasta del mismo gobierno, no es lo que se vivía en el primer siglo. Esa esclavitud, la esclavitud llegó a un punto de denigrarse tanto
como a nuestra historia reciente, que la verdad nosotros vemos y asociamos la esclavitud como lo peor, y muchos se han preguntado por qué Pedro, en lugar de decir que la esclavitud se termine, o Pablo también, que habló de los esclavos, en lugar de decirles busquen ser libres, rebélense, rompan con la esclavitud, ¿por qué en lugar de eso por qué en lugar de eso les dice obedezcan a sus amos? Bueno, la esclavitud era muy diferente. Para empezar, los esclavos eran como parte de la misma familia. No eran trabajadores, empleados, eran miembros de la misma familia. El patrón también tenía responsabilidades con ellos, de darles un sustento, de darles un hogar. Claro, en este caso, en el caso de los esclavos, la voluntad de ellos estaba subordinada a los amos. Lo que el amo quería es lo que el esclavo debía hacer, lo que el siervo debía hacer. Y es por eso que también Pablo dice, y Pedro también menciona, que somos esclavos de Jesucristo, porque Él es nuestro amo y por eso nuestra voluntad está subordinada a lo que Dios diga. Si Dios nos ordena, nosotros debemos obedecerlo. Pero bueno, aún así sí había amos crueles. Sí había gente, como en nuestros días también hay jefes despiadados, jefes muy malos, y en aquel entonces también había amos muy, muy crueles. Pero no era muy común. Los esclavos eran caros. No cualquier persona, no cualquier gente a los alrededores tenía 1, 2, 3, 10 esclavos. No era tan así. Para poder comprar un esclavo necesitabas tener mucho dinero. Ahora imagínate tú teniendo un artículo, un carro, que te esforzaste por comprarlo, ahorraste, te abstuviste de ciertos deseos, ciertos gustos para poder comprar tu carro. Una vez que lo tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a golpear el primer poste que se te atraviesa? ¿Vas a acercarte a la barda que está ahí al lado de tu casa para hacerle un raspón hacia a un costado? Si es estándar y se te mata así porque no le sabes a lo mejor todavía, te molestas, te bajas y le pegas en la puerta. Claro que no, lo vas a cuidar porque te costó. Aunque desafortunadamente también en aquel entonces los esclavos eran considerados como una propiedad, aún así eran considerados como una propiedad costosa, una propiedad valiosa, y por lo tanto los amos los cuidaban, los mantenían, los alimentaban bien para que pudieran servirles bien también. Pedro en este contexto les dice: esclavos, los que todavía son esclavos, que ya son creyentes, obedezcan a sus amos. Yo sé que a lo mejor entre ustedes hay amos malos, hay amos crueles, hay amos que se les pasa la mano, que les hablan mal, que no valoran su trabajo, que les ponen a trabajar a altas horas de la noche. Y creo que aunque ya no es legal la esclavitud, creo que muchas veces en muchos trabajos es más considerado esclavitud de lo que era la esclavitud en el primer siglo, por cómo viven muchos trabajadores. Pero Pedro les dice: sean esclavos que obedezcan a sus amos. Imagínense dentro de un grupo de esclavos, a lo mejor uno de ellos empezó a conocer de Cristo y al conocer sabía que tenía que cambiar su vida, obedecer al Señor. Pero en esa bolita muchos decían: ay, ya se fue el amo, ya se fue, sí, ya se fue, ya, vamos a descansar un ratito. A ver, ¿a quién le toca ir por los fritos? ¿A quién le toca ir por la coca? Vámonos a disfrutar un rato. Y ponerse a descansar, a ponerse abajo del árbol, y ya ponen a un centinela por allá. Ahí viene, ya, agarren todas las palas, agarren todos. Me imagino que había como gente floja o que se hacía mensa, como no hay hoy en día, ¿verdad? Eso nunca pasa en nuestros trabajos hoy en día, eso ya quedó atrás en la esclavitud. Pedro les dice: sean responsables, den un buen ejemplo como esclavos. Su vida santa debe marcar un cambio positivo. Si te ven en cómo vives, en cómo tú te relacionas en tu trabajo, debes marcar un cambio de manera positiva.
No de manera negativa de que es el apartado, es el serio, es el agüitao, es el que siempre está chismeándole al jefe todo lo que... No, si vas a marcar un cambio, debe ser un cambio positivo. Que cuando tu jefe esté pensando en ascender a alguien, que sea un jefe que no esté buscando a lo mejor, ¿cómo se dice esos? Pues los que buscan a sus compadres, o sea, realmente que sea un jefe que quiera buscar a alguien responsable, que el primero que piense sea en ti. Eso es lo que Pedro quiere que los esclavos en ese momento hagan. En 1 de Pedro 2:20, Pedro les dice: es obvio que no hay mérito en ser pacientes si algunos lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacerlo bien, para hacer el bien, y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hay ocasiones en donde vamos a hacer las cosas bien y aún así nos va a ir mal. Pero hay ocasiones en donde hacemos las cosas mal y nos va a ir mal. A lo mejor tu jefe te va a pedir que hagas algo que no es correcto, que sabes que no es legal, que sabes que no daría honra a Dios. Tu responsabilidad como un hombre o una mujer santa de Dios es decir, no. Ok, te castiga, a lo mejor te va a quitar el bono, te va a descansar unos días, o posiblemente te va a despedir. Pero tú te fuiste hasta las últimas consecuencias para actuar bien. Eso es lo que Pedro les está diciendo a los cristianos, a los esclavos en aquel momento. Si les va a ir mal, no eviten el castigo, no eviten el sufrimiento. Si les va a ir mal, que sea porque hicieron las cosas bien. Porque qué honor hay cuando una persona hace las cosas mal y por eso le va mal. Cuando te encuentran durmiendo en el trabajo, cuando te encuentran robando en el trabajo, cuando te encuentran chismeando con otros, golpeando en pleitos, saboteando la producción, cuando te encuentran haciendo algo malo y te corren, ¿qué honor hay? ¿Qué honor hay en eso? En cambio, si te corren por algo que tú sabes que está mal, Pedro les está diciendo: estén dispuestos a eso. Hay que estar dispuestos a dar un buen ejemplo ante nuestros jefes, ante nuestros compañeros de trabajo. Claro, hay momentos en donde vamos a abstenernos de hacerlo, de obedecer a nuestro jefe, como les digo, cuando ya involucra una situación ilegal, cuando hay acoso, hay violencia, hay cosas de estilo, no tienen por qué prestarse a hacerlo. Cuando te pide hacer alguna actividad ilegal que no va de acuerdo a la ética de tu trabajo, no tienes por qué hacerlo. Pero de ahí en fuera, si tu jefe dice: esas diapositivas no están bien hechas, ándale, ve a hacerlas otra vez. Aunque te haya tardado en hacer 3, 4 horas en hacer con mucho esmero ese trabajo, y aunque te haya hablado mal, tu responsabilidad es agarrar las cosas, ir y hacerlo. Puedes comentarle si tus jefes se prestan a escuchar observaciones de su conducta, de su temperamento. Claro, hazlo, no digo que te quedes callado. Pero si sabes que tu jefe se va a enojar y va a empezar a lanzar, y tú sabes para quién estás trabajando, para Dios, no para Él, obedece, asume esa responsabilidad como buen hijo de Dios. Nuestro comportamiento debe marcar la diferencia, y aunque tú creas que no sirve para nada, algún momento ese jefe tirano, ese jefe malo va a caer en cuenta y va a decir: no, sí me pasé. Va a empezar a suavizarse contigo y va a empezar también a considerarte. A lo mejor al principio no considera a nadie, pero ya conforme pasa el tiempo, que ve que en lugar de rebelarte, el jefe es así, el jefe es acá, vamos a tratar de correrlo o ponérsele ahí a las patadas todo el tiempo, en lugar de hacer eso así todo el tiempo, cómo puedo apoyarlo, le recomiendo esto, yo le puedo apoyar con esto. Si ve a alguien, una persona dispuesta todo el tiempo, a lo mejor en algún momento va a empezar a decirte: oye, fíjate que estoy pensando en esto, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo mejor para este proyecto? Esto, ya empieza a considerarte.
Pero independientemente de eso, lo haga o no lo haga, tu responsabilidad es ser responsable, porque Dios lo pide. Porque solo viviendo una vida santa puedes agradar a Dios. Si las personas reaccionan positivamente contigo, qué bien, qué padre, ya te la vas a llevar bien relajada. Pero si no, aunque te vaya mal, tu responsabilidad es vivir una vida santa, una vida ejemplar, porque de esta manera agradas a Dios. A veces ponemos límites. Bueno, sí, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien, voy a obedecer a Dios, ¿hasta qué? ¿Cuál es tu punto? Hay personas hay veces en donde se piensa, ok, pues he hecho muchas cosas buenas esta semana, creo que puedo darme el lujo de hacer esto. Como pesando en una balanza. Como cuando uno está en dieta, ¿no? Bueno, ya toda la semana me la llevé bien, ya creo que ya me amerita una botanita, unos tacos. Creen que algo así con las obras buenas y las obras malas. El estándar de santidad es siempre hacer lo bueno. No importa cuántas cosas buenas hayas hecho y que nunca hayas hecho una cosa mala. Eso no te da autoridad, oportunidad para que tú puedas hacer algo malo. Dios quiere que todo el tiempo estés dando una buena conducta. Otros dicen, bueno, sí, está bien, hasta que me empiece a doler. O sea, ya hasta que me empiece a sufrir, ya hasta que la gente empiece a criticarme. Pues no, yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que yo sea feliz. Y pues no creo que Él quiere que yo sea triste, que yo esté triste, que yo esté enojado. Entonces yo creo que no voy a hacer esto. O yo creo que voy a hacer mejor esto para poder ser feliz. Eso no es el estándar de Dios. Tu felicidad no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es hacer que tú hagas su voluntad. La felicidad es pasajera. Hoy estás feliz, mañana ya estás enojado por cualquier cosa. No sé, así somos. Él quiere que seas gozoso. El gozo no depende de una situación, depende del Espíritu Santo que hay en ti. Que a pesar de que estés pasando por una situación bien difícil, tú estás en paz y con una sonrisa, porque sabes que Dios está en control. Hay otras personas que dicen, bueno, sí estaré bien hacer esto, pero mi límite es no incomodar a otros. Porque ahorita ya es como que lo más importante de todo es no meterse con los demás. No los afectes, no los molestes, porque si los molestas ya estás mal. Ante todo, el respeto al derecho ajeno, ¿no? Como dice Benito Juárez. Está bien respetar a los demás, pero hay situaciones que tenemos que hacer, ya sea en nosotros o que nosotros tengamos que llevar a otros y que les va a molestar, los va a incomodar, pero nosotros tenemos que hacerlo porque Dios nos lo pide. No me hables de Dios, esos temas no me importan. El Señor es lo que me pide que haga. A lo mejor no es el tiempo, a lo mejor no es el momento, la manera, pero lo voy a seguir haciendo. Ya lo hice, ya a lo mejor hoy ya lo voy a dejar de hacer, pero posiblemente mañana, pasado mañana, si vuelve a salir la conversación, te voy a seguir hablando de Cristo, porque esa es mi responsabilidad. No importa que molestes a las personas o que incomodes, si estás haciendo lo correcto. Tu vida santa no tiene límites. El límite, Dios es el que establece el límite, y ese límite es siempre hacer su voluntad. Pero ¿no les parece injusto que aún haciendo la voluntad de Dios nos vaya mal? ¿No les parece injusto que si nosotros vamos a hacer las cosas bien, Dios es todopoderoso, nos evite el sufrimiento? ¿A quién le gustaría trabajar en una empresa en donde si hacen algunas cosas buenas o no sabes si lo que vas a hacer, aunque sea bueno, te va a ir mal o te va a ir bien? Uno piensa, pues voy a hacer las cosas bien para que me vaya bien. ¿No les parece injusto que haciendo cosas buenas nos vaya mal? Bueno, creo que a veces tenemos este concepto de justicia de acuerdo a lo que nosotros creemos y no de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque la justicia no se basa
en mi beneficio, nuevamente, no se basa en mi felicidad, no se basa en mi comodidad. Se basa en la voluntad de Dios. Eso es justicia, la voluntad de Dios. Entonces, si tú haces la voluntad de Dios, entonces estás haciendo justicia. Me está yendo mal. Estás haciendo la voluntad, estás haciendo justicia. ¿Y por qué te está yendo mal? Es que las personas me están criticando. Bueno, ellos no están haciendo justicia. No porque Dios sea injusto, más bien las personas son injustas. El pecado es injusto, la maldad es injusta, Satanás es injusto. Pero tú tienes que hacer y practicar la justicia, aunque el mundo, aunque todo lo demás sea injusto contigo. Tú no tienes que perder tu estándar de justicia. Tu estándar no son las personas. No tienes que amar a las personas porque ellas se la merezcan. Pues es que ¿cómo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo voy a amar a mi esposo si cómo me trata? Yo ya no lo amo, que me trata bien mal. Tu estándar no es él, no es ella, es Dios. Y si amamos a nuestro esposo o a nuestra esposa, es porque Dios nos manda que los amemos. ¿Cómo voy a obedecer a mis padres si son bien injustos? Tienen preferencias por el mayor, por el menor, y tu estándar no son tus padres. Aún aunque tus padres hayan sido injustos y malos contigo, el mandamiento de Dios es honra a tus padres y a tus madres, a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento de Dios y lo hacemos porque Dios nos lo pide. No porque las personas lo merezcan, sino porque Dios lo pide. Ama a tu enemigo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Me critica, me insulta, me golpea, hace todo lo posible para que en mis negocios me vaya mal. Ama a tu enemigo, no porque él se lo merezca, sino porque Dios te lo pide. No es injusto, Dios, no es injusto. ¿Por qué voy a hacerle bien? ¿Por qué voy a hacerle cuando esas personas no se lo merecen? ¿Sabes por qué? Porque tú no te merecías el perdón de Dios, porque tú no te merecías la misericordia de Dios, pero Dios te la dio. ¿Quieres realmente poner en balanza las cosas? ¿Quieres que realmente Dios aplique esa justicia que tú estás demandando? Que le toque a cada persona lo que le corresponde. Ok, va a empezar contigo, con lo que has hecho, con lo que has pensado, con lo que has destrozado a lo largo de tu vida. Por eso no nos conviene, ¿verdad? Hacemos las cosas no por las personas, por Dios, porque Él los pide. Es un mandamiento que Él nos ordena. Sobre todo porque de esa manera lo agradamos. Lo mencionaba el versículo. Haciendo bien, obedeciendo a los amos, dice, aunque sufran, les dice Pedro, aunque de esa manera los lleve al sufrimiento, de esa manera agradarán a Dios. ¿Quién es Dios para pedirme eso? Pues sí, es bien fácil pedirme que sufra. Como Él no está en mi situación, como Él no está enfrentándose a esa humillación que me están haciendo, como Él no pasó por ese abuso, por ese fraude, esas críticas, como Él no hizo, ¿cómo es posible que Él me pida eso si Él no ha pasado por lo que yo estoy pasando? Pedro les dice a la iglesia, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. Y fíjense lo que dice: tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Quién es Él para decirme quién es Él? Él es el mejor ejemplo que te puede decir: debes sufrir porque yo sufrí por ti. Hizo muchas cosas el Señor. Él tiene toda la autoridad moral. Por una parte, por ser nuestra autoridad, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Dios, porque nos creó y solo por eso tiene la autoridad de ordenarnos lo que tenemos que hacer. Pero Él fue más allá y nos puso un ejemplo
de que realmente se puede sufrir haciendo lo justo. El Señor Jesús también dice, perdón, el apóstol Pedro, hablando de, no nada más dice que sufrió, sino me encanta porque lo detalla, da ejemplos muy específicos y particulares en cómo el Señor real pudo haberse puesto en nuestra situación de decir, eso no es injusto, eso no lo voy a hacer, no. Pero Pedro describe, dice, hablando del Señor Jesús, Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Él lo hizo. Y como dice el canto, y si Él lo hizo, yo también. En este verso me gustaría destacar 3 cosas que el Señor Jesús hizo y que nos invita a que nosotros también hagamos. La primera, no responder insultos. El Señor Jesús no respondía, lo criticaban estando en la cruz o incluso estando siendo golpeado desde las autoridades judías y después por los romanos. Uno de los versículos de la Biblia en Isaías 53 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Lo único que tenía que decir el Señor Jesús delante de Pilato era decir, no, ya, olvídalo, me retracto, no pasó nada, y Pilato lo hubiera dejado libre. Pero él sabía que si desistía de eso, no solamente no iba a seguir el plan que Dios ya tenía trazado, sino que tú y yo hubiéramos seguido muertos en nuestro pecado. No hubiéramos tenido la oportunidad de tener acceso al Padre porque necesitábamos de ese sacrificio de Cristo. Y él, viendo esto a futuro, dijo, sigo adelante con esto que necesito hacer. Y en lugar de hablar o en lugar de reclamarles y decir eso es injusto lo que están haciendo, en lugar de decir cualquier cosa, este versículo nos dice, cayó, asumió. Eso quiere decir que si el Señor del universo, el Rey de Reyes, el que tiene todo el poder, tuvo esa decisión de callar ante una injusticia, eso no te da a ti la autoridad de decir, pues es que yo soy así, ese es mi carácter, yo sí hablo, no, pues yo no me voy a quedar, como decían las mamás, te el hocico. Silencio. Si estás haciendo lo correcto, si estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, y hay ofensas, hay ataques, silencio. Silencio, no digas nada. Ya sea que el Señor se encargue de la situación, o posiblemente vayas a morir y la gente vayas a dejar esa imagen de que a lo mejor eras ese tipo de persona que los rumores decían que eran. No importa. Tú sabes lo que hiciste, tú sabes quién eres, y el Señor, lo más importante, el Señor sabe quién eres y lo que tú hiciste, lo demás viene sobrando. Tú, silencio. La otra cosa que también el Señor Jesús hizo y que también nos invita a hacer el apóstol Pedro es no se vengaba. Ay, cómo nos gusta vengarnos. No nos gusta quedarnos con la humillación. La carga de la humillación no nos gusta ser el que quedó ahí en el suelo pisoteado. A nadie le gusta. Entonces lo que vamos a hacer es levantarnos y agarrar a la persona y darle otra vez otra zarandeada para ahora nosotros dejar pisoteada a esa persona. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Se va a volver a levantar y nos va a volver a pisotear, y así va a ser una carrera interminable.
Ese no es el ejemplo que el Señor Jesús nos da. Fíjense, cuando fueron a arrestar al Señor Jesús en el jardín del Getsemaní, llegaron los soldados, empezaron a agarrar cadenas y todo para apresar al Señor. Y uno de sus discípulos, Pedro, sacó una espada y fue luego sobres de un soldado. Le mochó la oreja. Y ay, Pedro, el Señor Jesús, Pedro, ¿por qué estás haciendo eso? No tienes que hacer eso, Pedro. Y le dice: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás defendiendo? ¿Estás queriendo hacer justicia por tu propia mano? Si yo hubiera querido eso, Pedro, yo ya lo hubiera hecho. Mi Padre inmediatamente hubiera mandado una legión de ángeles y hubiera fulminado a todos estos soldados que venían a apresarme. Pero eso no es lo que yo quiero, Pedro. Yo tengo que seguir adelante con el destino, con el propósito que Dios ya me trazó, que es la cruz. Venganza, eso no es lo que hizo el Señor. Y eso no es lo que espera que nosotros hagamos. Y finalmente, confiar las cosas a Dios. No es fácil. No es fácil a veces. Yo sé que es bien tentador dejarle las cosas a Dios. Y ya cuando quedarnos acá a lo lejos esperando a que el Señor obre, a que el Señor haga se encargue de esa situación. Y en una de esas queremos que Dios se distraiga para volver a tomar las riendas. Creo que no, a lo mejor el Señor está muy ocupado. A lo mejor yo voy a hacerlo. Yo voy a volver a tomar la situación, porque creo que esta situación merece aclararse ya. Dice que el Señor Jesús confió las cosas a Dios, y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. En el Getsemaní también, antes de que llegaran los soldados a apresar al Señor, dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta oración nos enseña algo. No quiere decir que tú te calles también delante de Dios. Dios quiere que externemos hacia Él nuestro sentir. Señor, esta situación me parece injusta. No sé por qué está pasando esto. No sé por qué esta persona me está dañando, me está ofendiendo. No sé qué está pasando. Me gustaría que las cosas se aclararan ya. Ok, externale a Dios lo que tú quieres. Pero fíjate, también toma en cuenta la última frase de la oración que el Señor Jesús hace. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Confío en ti, Señor. Si quieres que esa situación se aclare, si quieres que esa persona tenga su merecido, si quieres lo que sea, adelante. Pero si no, Señor, si no es lo que tú quieres, si no es lo que es tu voluntad en este momento, también lo acepto. Acepto tu voluntad. Para mí es mejor tu voluntad que la idea que yo tengo que es mejor. Confía en el Señor. Confía tu situación al Señor. Tú estás obrando bien, tú estás haciendo las cosas que Dios te está mandando, y aún así te está yendo mal, pero tú confía en el Señor. ¿Por qué? De esa manera, solo de esa manera vamos a agradar al Señor. Solo siendo santos tú vas a poder agradar al Señor. Quiero que veamos un versículo, otro versículo más. Ese se encuentra en Mateo 3, 16 y 17. Dice que después del bautismo del Señor Jesús, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio Juan, el que lo bautizó, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él, sobre el Señor Jesús, como una paloma. Y una voz desde el cielo
dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran gozo. Este es mi Hijo en quien me complazco. Este Hijo mío de verdad me hace sonreír. La Biblia nos enseña que Jesús desde toda su vida, durante toda su vida, obedeció a Dios, mantuvo una vida perfecta, una vida santa, una vida íntegra. Y ese Jesús es el que en este pasaje se está bautizando en ese momento en el Jordán. Y de ese Jesús, de esta persona, Dios está diciendo: esta persona me agrada. Es Jesús, mi Hijo, realmente me está complaciendo. Me encanta cuando termina de comer Mateo. También Lucas nos gusta que sea obediente, pero como que ahorita Mateo como que es el chiquito y nos da mucha curiosidad todo lo que hace, como que se ve todo chiquito, obediente. Y cuando termina de comer, agarra su plato y su vaso y va ahí, luego le decimos: ve a dejarlo a los trastes sucios. Y va y todo chiquitillo ahí, avienta los platos. O ve, acuéstate en la cama, ahorita te llevamos tu leche para que te duermas. Y ya se va a su camilla. Nos da mucho gusto, nos da mucha alegría, pero sobre todo el saber que desde bien chiquito está ya obedeciendo, está ya haciéndole caso a sus papás. Eso nos encanta a nosotros. Y de esa manera también me imagino a Dios que nos ordena, nos dice: quiero que hagas mi voluntad, y nosotros estamos haciendo su voluntad. Y que cuando hacer su voluntad implica que tú y yo estemos paseando por momentos difíciles, por momentos muy, muy difíciles. Me imagino a Dios diciendo: este es mi Hijo que me complace, esta es mi hija que me hace sonreír, porque es santo como yo soy santo. Solo viviendo una vida santa, no hay de otra. Solo viviendo una vida santa podemos agradar a Dios. ¿Quieres hacer sonreír a Dios? La santidad es el camino. La santidad no es una opción para unas personas, para unas pocas personas. La santidad es una obligación para todos los hijos de Dios. Si tú te consideras un hijo de Dios, debes ser santo. Me gustaría que hiciéramos un compromiso en esta tarde de ser santos a Dios en la manera en como nosotros pasamos también por momentos difíciles. La siguiente semana vamos a seguir hablando de momentos difíciles, pero lo que quería destacar en este mensaje es que al obedecer a Dios, al ser santos, aún en momentos difíciles, agradamos a Dios. Vamos a hacer ese compromiso en esta tarde, ¿te parece? Vamos a ponernos de pie entonces.